Y corre y se va con Carlos el Burrito García. Fíjense que Burrito García es un peso welter mexicano que la está rompiendo en los welter y está causando una gran sensación en Tijuana. Trae un excelente récord de 19 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut y está invicto. Ostenta una efectividad noqueadora de más del 73%. Es muy ligero de pies, como puedes ver, se ve muy bien a pesar del tonelaje. Burrito García es de Tijuana, Baja California y ha estado haciendo muy bien su trabajo. Burrito García es conocido por su fuerte pegada y por su excelente performance en el ring. Este video va a estar muy bueno y te invito a que te quedes hasta el final porque también vamos a platicar de Ángel el Tashiro Fierro, quien ya cambió de entrenador y ahora entrena con Don Robert García, preparándose fuertemente para su revancha contra el Pitbull Cruz, el perro chulo, en julio. También platicaremos del regreso del Gallo Estrada, que se estrena en los pesos gallo y peleará contra Karim Arce el siguiente mes, concretamente el 14 de junio. Te digo que este videoprograma va a estar chido, quédate hasta el final y empezamos platicando del gran prospecto mexicano, el Burrito García, quien la está rompiendo en los pesos welter. Sí señor, Burrito García es de Tijuana, está invicto y trae un récord profesional de 19 peleas ganadas y 14 de ellas por nocaut. A sus 23 años ya es un héroe local de Tijuana. A mi gusto, el Burrito ya está listo para una cartelera en los Estados Unidos. Todas las peleas del Burrito han sido en Tijuana. Tiene 23 años y estaría bien verlo pelear contra, por ejemplo, Raúl Curiel, otro mexicano en los pesos welter que a mi gusto es un grandísimo boxeador y de lo mejor que tiene México en los welter. Tiene una efectividad noqueadora de más del 86% y un récord de 15 victorias, 13 de ellas por nocaut y un empate. Todas las peleas de Raúl Curiel han sido en los Estados Unidos. Está muy bien curtido este boxeador. Tiene 29 años, es de Tampico y a mi gusto un tiro entre Curiel y el Burrito sería muy entretenido para el respetable público por los estilos de ambos. Creo que sería una pelea espectacular, pero hoy vamos a hablar concretamente del Burrito, quien es un prospecto que lo han sabido cuidar muy bien, le han sabido llevar muy bien su carrera. Las peleas que le hemos visto al Burrito han sido muy entretenidas y al Burrito le gusta dar espectáculo. El Burrito García se entrega y pelea para darle gusto a la gente y dar un gran espectáculo, y eso en lo particular son los boxeadores que a mí me gustan más, los que se entregan, los que quieren quedar bien con el que paga su boleto, los que dan espectáculo, y el Burrito es uno de esos boxeadores. Boxea desde los 6 años, desde muy morrito anda en el box. El Burrito es un boxeador muy carismático, conecta muy bien con su gente, lo quieren mucho en Tijuana. Su estilo es brutal y es conocido por su poder de pegada, especialmente en golpes al cuerpo. Ha tenido un desempeño bastante bueno. El Burrito García tiene mucha presencia en TikTok y en Instagram. En TikTok se le ven videos humorísticos relacionados con el boxeo y conecta con la gente por su manera de ser tan ligera y tan accesible. También es licenciado en Derecho, es un boxeador muy completo, carismático y con una pegada muy fuerte. Es un prospecto que vale mucho la pena seguirlo de cerca, y si quieres que sigamos la carrera del Burrito García, regálame un like en este momento para que sepamos que te interesa saber más del Burrito García. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y eres de los que no están suscritos, este es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que estés bien enterado de los mejores prospectos mexicanos que van emergiendo. Buena pegada, tiene resistencia, tiene resiliencia, tiene buen movimiento de cintura, ha demostrado también tener quijada, lo han tirado pero se ha levantado para ganar la pelea. Tiene mucho corazón este prospecto y estoy seguro que es cuestión de tiempo para verlo en las grandes carteleras millonarias de los Estados Unidos. Y ahora vamos a los boxeadores ya consolidados. Chava Rodríguez hace poco en su cuenta de X compartió este post donde nos pone al día de Ángel Tashiro Fierro, quien se aventó un tirazazazo con el perro chulo hace poco y la revancha ya está en puerta, respetable público. Dice Chava Rodríguez en su cuenta de X: el siempre explosivo peleador mexicano Ángel Tashiro Fierro se sumó al establo del reconocido entrenador Robert García de cara a la revancha
revancha con Pitbull Cruz para julio próximo, tentativamente. Y esto causó revuelo en las redes sociales, respetable público. Hubo comentarios de todos. La mayoría de los comentarios se inclinaron a que con Don Robert García, Ángel Tashiro Fierro le ganaría ahora sí al Perro Chulo. Mi opinión personal es que un entrenador como Don Robert García sí le va a hacer muy bien a Tashiro Fierro. Hoy por hoy es de los mejores entrenadores del mundo, mis respetos. Es un entrenador que saca lo mejor de sus boxeadores y no me cabe ni la menor duda de que el estilo de Tashiro Fierro sí va a mejorar. No tengo dudas de que Don Robert García le va a diseñar una estrategia de esas mamalonas para contrarrestar el boxeo del Pitbull Cruz. Tashiro Fierro en la primer pelea contra el Perro Chulo le pegó un enorme sustote y salió bien golpeado nuestro perro. Tashiro Fierro es de Tijuana y trae un récord profesional de 23 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas y 2 empates. Su última pelea fue contra el Pitbull Cruz, aka Perro Chulo, el 1 de febrero de este año y se fue a la distancia el tirote y el Perro Chulo ganó por decisión unánime, llevándose el cinturón de guerrero azteca a su casa. Y yo creo que sí le va a ayudar el entrenar con Don Robert García, pero, y aquí es donde viene el pero, a mi gusto el perro es el perro y no creo que le gane la revancha al Perro Chulo ni con la ayuda de Don Robert García. Perro Chulo ya lo trae bien medidito y no creo que Tashiro Fierro vaya a convertirse en un bailarín elusivo de aquí a julio. Creo que la revancha también se la lleva el Pitbull Cruz y en una de esas hasta lo noquea. El perro es el perro y es muy vivo. El estilo del Tashiro Fierro se le acomoda mucho al Perro Chulo y repito, no creo que Tashiro Fierro se vaya a convertir en estilista de la noche a la mañana. Esa es mi opinión, me puedo equivocar, claro está, pero no creo que le vaya a ganar la revancha ni teniendo a Don Robert García en su esquina. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. El que también regresa y se estrena en los pesos gallo es la leyenda mexicana Juan Francisco El Gallo Estrada. Chava Rodríguez en su cuenta de X hace unos días nos compartió este post. 14 de junio en Hermosillo, Sonora, marcaría el regreso del ex campeón mundial Gallo Estrada contra Karim Arce, estrenándose así en los pesos gallo el Gallo Estrada. Karim Arce es un buen boxeador, hay que recordar que perdió contra David el General Cuellar en el 2021. El General Cuellar lo noqueó en el round 9. Karim tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 2 derrotas y 2 empates. Tiene 27 años y el Gallo Estrada sube de Super Mosca a peso gallo para enfrentar a Karim Arce. Gallo Estrada es una leyenda consolidada con un récord profesional de 44 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 4 derrotas y 1 por nocaut ante Jesse Bam Rodríguez el 29 de julio. Lo que no me gusta del Gallo es su larga inactividad. El Gallo se tarda mucho en pelear. No dudo que le vaya a ganar a Karim Arce y empiece con el pie derecho en los pesos gallo. El Gallo Estrada tiene 35 años y casi no pelea. Los campeones de los pesos gallo en la actualidad son puros japoneses en su mayoría que están pasando por su mejor momento y mucho más jóvenes que el Gallo. Está por ejemplo junto a Nakatani, que es el campeón de la WBC, está Yoshiki Takei, campeón de la WBO, está Ryosuke Nishida, campeón de la IBF. También hay un mexicano, el Conejo González, que es el campeón silver de la WBC. Y fíjense que una pelea entre el Gallo Estrada y el Conejo González a mí sí me llama mucho la atención. Creo que el Gallo Estrada sí le va a ganar a Karim Arce, quizás hasta lo haga por nocaut, y creo que después de eso debería de buscar al Conejo González, porque ir en contra de los japoneses sería demasiado peligroso para el Gallo. El contendiente número 1 al título mundial de la WBC es Tenshin Nasukawa, quien también está en un gran momento, y eso que es el más débil de los japoneses. Esa pelea contra Tenshin Nasukawa también se me hace muy atractiva, así que quizás después de pelear contra Karim Arce, quizá veamos al Gallo Estrada contra el Conejo González o contra Tenshin Nasukawa. Se me hace lo más lógico. Ambas peleas a mí se me hacen bastante atractivas y a ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. ¿Qué opinan del regreso del Gallo Estrada en los pesos gallo? ¿Creen que le va a ir bien? ¿Creen que le vaya a ir bien al Gallo Estrada en los pesos gallo? Los leemos a todos.
¿Y qué opinan de que Tashiro Fierro ya está entrenando con Don Robert García? ¿Creen que esto le va a dar alguna ventaja contra el Perro Chulo? Queremos leer sus comentarios, sus opiniones son muy importantes y esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de este video programa, respetable público. Si este video te ha parecido útil o te ha parecido entretenido, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video informativo. Y gracias a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.